¿Qué harías si te concedieran un poder absoluto? ¿Lo usarías para arreglar los males del mundo? ¿O lo usarías para satisfacer tus deseos más oscuros? Es una pregunta que hemos visto responder una y otra vez en la historia, pero nunca de manera tan concluyente como en el reinado del tercer emperador de Roma, Cayo Julio César Germánico. O, como lo conoces, Calígula. Nacido en una poderosa familia militar, Calígula ascendió para convertirse en el emperador más infame de la historia romana. Durante su reinado de 4 años, se entregó a tanto exceso que 2.000 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de crueldad y perversión. Probablemente conozcas las historias sobre Calígula seduciendo a su hermana y nombrando cónsul a su caballo. Puede que no sepas que el resto de su vida fue, si acaso, aún más salvaje. Hoy te llevamos al retorcido mundo del emperador más enloquecido de Roma. Un juego de imperiales a tronos cuando nació Cayo Julio César Germánico, el 31 de agosto del año 12 después de Cristo, fue en un mundo de privilegios que habría hecho girar la cabeza del romano promedio. El padre de Cayo era el general Germánico, un héroe militar del imperio. Su madre, Agripina la Mayor, provenía de una familia que una vez había estado próxima al trono imperial. Llamar a la familia élite sería quedarse corto. Eran como si los Kennedy, Rothschild, Rockefeller y la reina de Inglaterra se hubieran unido en una única unidad familiar. Aún así, Germánico era un general activo, y para el pequeño Cayo eso significaba una infancia creciendo en campamentos militares en la frontera occidental a lo largo del Rin. Mientras estaba en estos campamentos, a Cayo le dieron un pequeño uniforme de soldado para vestir. La vista de este niño desfilando alrededor divirtió tanto a los soldados bajo el servicio de Germánico que le dieron el apodo de Botita. O, para decirlo en latín, Calígula. Pero mientras la vida podría haber parecido dulce para el pequeño Calígula en la frontera, en Roma estaba gestándose una tormenta poderosa. Durante casi 4 décadas, el trono imperial había estado en manos de Augusto. Pero con el primer ciudadano cerca del final de su vida, oscuras fuerzas políticas estaban en movimiento. El plan de Augusto había sido que uno de los 2 hermanos de Agripina heredara su trono, pero ambos murieron jóvenes. Después de pelearse con un tercer sucesor, Augusto se vio obligado a recurrir a un general sombrío llamado Tiberio. Tiberio era técnicamente un héroe del imperio, pero también era algo así como un colosal imbécil. Nadie lo quería, ni siquiera Augusto. La única manera en que el moribundo emperador podía poner a Tiberio en el trono sin provocar un motín era obligar a Tiberio a adoptar al padre de Calígula, el querido Germánico. De esa manera, todos podrían dormir tranquilos, sabiendo que por terrible que fuera Tiberio, pronto estaría a cargo Germánico. ¿Conoces esa frase de «los mejores planes de ratones y hombres»? Bueno, Tiberio estaba a punto de hacer a los planes de Augusto exactamente lo que Jerry hace con Tom con una dinamita. El 19 de agosto del año 14 después de Cristo, finalmente Augusto dejó este mundo mortal. Tiberio no perdió tiempo y comenzó a actuar en contra de Germánico. La familia de Calígula fue llevada desde el Rin y trasladada a Siria. Allí, el 10 de octubre del año 19 después de Cristo, Germánico murió en circunstancias misteriosas. Convencida de que Tiberio había envenenado a su esposo, Agripina luchó por justicia. Fue en este punto que Tiberio actuó de manera contundente. Prohibió a Agripina volver a casarse y la desterró a una isla remota. Sus 2 hijos mayores fueron encarcelados. Uno de ellos se suicidó. El otro murió de hambre. Para Calígula, fue un cambio trascendental. Aunque su abuela lo protegió de la ira de Tiberio, de repente se quedó sin padres, sin hermanos, sin esperanza. Su única consolación quizás fue que a sus 3 hermanas también se les permitió vivir. Ciertamente, la experiencia los unió. Tan cerca, que a menudo se rumoreaba que Calígula estaba durmiendo con la más joven, Julia Drusila. Pero Tiberio no solo era astuto. También era cruel. En el año 31-32 después de Cristo, el joven de 19 años Calígula fue convocado repentinamente a la villa de Tiberio en la isla de Capri. A partir de ahora, el emperador le informó, tendría que vivir junto al hombre que había destruido a su familia. Fue una cosa extraña y pervertida para Tiberio hacer. También sería una catástrofe para todo el imperio. Creando a un monstruo aquí hay un par de cosas que debes saber sobre Tiberio.
La primera es que Tiberio era básicamente el Stalin romano. Gobernaba a través del miedo, instigando una ola de juicios por traición en los que las personas eran condenadas por tribunales amañados, ejecutadas y sus cuerpos arrojados al río Tíber. La segunda es que hizo todo esto manteniéndose alejado de Roma misma. En el año 26 después de Cristo, el viejo déspota se retiró a una villa en Capri donde la pasaba bien mientras un subalterno se encargaba de reprimir en realidad. Por cierto, un buen momento, para Tiberio generalmente significaba que a todos los demás les estaba yendo extremadamente mal. Si creemos en las fuentes que han sobrevivido, el tiempo de Tiberio en Capri se pasaba satisfaciéndose con chicos y chicas menores de edad y luego haciéndolos caer por los acantilados hasta su muerte. Y también le gustaba torturar públicamente a alguna persona, porque, bueno, ¿por qué no? Fue en este mundo que Calígula fue convocado. Es imposible decir por qué Tiberio llamó a Calígula hacia él. Tal vez fue un juego enfermo. Los secuaces de Tiberio a menudo cuestionaban al chico sobre su familia muerta, provocándolo para que se desahogara. Pero Calígula no era estúpido. Mantuvo la boca cerrada y se sometió a Tiberio más como un sirviente que como un miembro adoptado de la familia. Por lo tanto, Tiberio nunca encontró la manera de atraparlo. Quizás si Tiberio hubiera sabido lo que el joven tranquilo había estado haciendo en Capri, habría sido más cauteloso. Calígula más tarde afirmó que le gustaba levantarse en medio de la noche y entrar sigilosamente en la habitación de Tiberio, donde sostendría una daga sobre el anciano, lista para clavársela. Solo la voz del difunto Augusto lo detuvo de cometer el acto. Menos locura, Calígula también trabajó detrás de escena para forjar una alianza con el poderoso prefecto de la Guardia Pretoriana, Macros. Tal vez se haya dado cuenta de que solo estaba en su mejor interés no ser arrastrado por las calles y arrojado al río, como habían sido ejecutados todos aquellos en sus juicios por traición. Mientras Roma estaba ocupada festejando, en Capri, Calígula estaba poniendo su plan en marcha. Con Tiberio fuera, la Guardia Pretoriana apoyó a Calígula. Gemelo fue puesto bajo arresto domiciliario. Nunca volvería a saborear la libertad. Con su rival encarcelado, Calígula montó rumbo a Roma y se presentó ante el pueblo como su nuevo emperador. Esto, en realidad, no fue tan difícil como podrías pensar. La gente había estado esperando una oportunidad para poner fin al reinado de Tiberio durante años. Y aunque no fuera la elección ideal, un emperador de 19 años no era Tiberio. La multitud se volvió loca de alegría. Había lágrimas en las calles. En el Senado, los senadores se postraron ante él. Poco después de su recuperación, Calígula invitó a los senadores que habían rezado por su vida a visitarlo. Allí, les agradeció por pedirle a Júpiter que los llevara en su lugar. Luego preguntó cuándo lo harían. No existen registros de la conversación que siguió, pero probablemente fue algo así, ¿Vuestra Alteza? Preguntaron los senadores, confundidos. Ya saben. Eso. Respondió Calígula. Pediste a los dioses que te dejaran morir para que yo pueda vivir. Bueno, estoy vivo. Así que repito. ¿Cuándo vas a morir? La mayoría probablemente se sintió aliviada cuando Calígula eligió no matarlos en ese momento. Pero eso no detendría lo que estaba por venir. De la diversión al poder, así que sí, Calígula se convirtió en un monstruo después de su enfermedad. Pero no es como si las señales no estuvieran ya presentes. Con los senadores muertos, Calígula volvió a la vida pública. Desde el principio quedó claro que algo no estaba bien. Abandonó las togas y comenzó a vestirse con trajes extravagantes, a veces incluso de mujer. Afirmaba que estaba plagado de dolores de cabeza interminables. Casi puedes imaginarte a la gente de Roma mirándose de reojo, preguntándose qué le pasó a su divertido emperador. Todo el acto del joven Calígula resultaba desconcertante y extraño. A menudo actuaba impulsivamente, ordenando ejecuciones y confiscaciones de propiedades sin previo aviso. Este nuevo Calígula estaba alejándose cada vez más del emperador adorado por la multitud en sus primeros días en el poder. Aunque aún no llegamos a las jugosas historias sobre Calígula promoviendo a su caballo y casándose con su hermana, ¿verdad? Correcto. Eso está por llegar. Porque aquí está la cosa sobre Calígula, el emperador loco. Cuando primero tomó el poder, fue visto como Calígula,
el emperador por el que todos se volvían locos. En serio. Calígula 1.0 era todo lo que Roma había soñado. Puso fin a los juicios por traición de Tiberio y ejecuciones, liberando a muchos de la represión constante. Extendió la red de acueductos de Roma, llevando agua potable a muchas partes de la ciudad. Hizo construir nuevos puertos, abriendo las puertas a más comercio y riqueza. También se ocupó de restablecer el derecho a la apelación y de hacer reformas fiscales. Por un tiempo, parecía que el infierno de Tiberio había quedado atrás y Roma estaba entrando en una era dorada de emperadores benevolentes. A medida que avanzaba el año 37 después de Cristo, las personas se atrevieron a esperar que tal vez esto era todo. Quizás Tiberio había sido un caso aislado y todos los emperadores serían geniales a partir de ahora. Sí, claro. Ese octubre, Calígula de repente cayó enfermo. Es posible que haya sido envenenado. En cualquier caso, pasó la mayor parte de un mes flotando en el umbral entre la vida y la muerte. La gente de Roma estaba consternada. No podían perder a su nuevo y brillante emperador. Había llanto en las calles. En el Senado, los senadores tomaron votos de fidelidad al emperador, prometiendo dar sus vidas por él. Poco después de recuperarse, Calígula invitó a los senadores que habían rezado por su vida a visitarlo. Allí, les agradeció por pedirle a Júpiter que los llevara en su lugar. Luego preguntó cuándo lo harían. No existen registros de la conversación que siguió, pero probablemente fue algo así, ¿Vuestra Alteza? Preguntaron los senadores, confundidos. Ya saben. Eso. Respondió Calígula. Pediste a los dioses que te dejaran morir para que yo pueda vivir. Bueno, estoy vivo. Así que repito. ¿Cuándo vas a morir? La mayoría probablemente se sintió aliviada cuando Calígula eligió no matarlos en ese momento. Pero eso no detendría lo que estaba por venir. El reinado de la perversión a lo largo de todo esto, el emperador divertido y enérgico no había desaparecido por completo. A pesar de su mala reputación, Calígula también hizo cosas buenas. Extendió la red de acueductos de Roma, llevando agua potable a muchas partes de la ciudad. Hizo construir nuevos puertos, abriendo las puertas a más comercio y riqueza. También se ocupó de restablecer el derecho a la apelación y de hacer reformas fiscales. Por un tiempo, parecía que el infierno de Tiberio había quedado atrás y Roma estaba entrando en una era dorada de emperadores benevolentes. A medida que avanzaba el año 37 después de Cristo, las personas se atrevieron a esperar que tal vez esto era todo. Quizás Tiberio había sido un caso aislado y todos los emperadores serían geniales a partir de ahora. Sí, claro. Ese octubre, Calígula de repente cayó enfermo. Es posible que haya sido envenenado. En cualquier caso, pasó la mayor parte de un mes flotando en el umbral entre la vida y la muerte. La gente de Roma estaba consternada. No podían perder a su nuevo y brillante emperador. Había llanto en las calles. En el Senado, los senadores tomaron votos de fidelidad al emperador, prometiendo dar sus vidas por él. Poco después de recuperarse, Calígula invitó a los senadores que habían rezado por su vida a visitarlo. Allí, les agradeció por pedirle a Júpiter que los llevara en su lugar. Luego preguntó cuándo lo harían. No existen registros de la conversación que siguió, pero probablemente fue algo así, ¿Vuestra Alteza? Preguntaron los senadores, confundidos. Ya saben. Eso. Respondió Calígula. Pediste a los dioses que te dejaran morir para que yo pueda vivir. Bueno, estoy vivo. Así que repito. ¿Cuándo vas a morir? La mayoría probablemente se sintió aliviada cuando Calígula eligió no matarlos en ese momento. Pero eso no detendría lo que estaba por venir. El reinado de la perversión a lo largo de todo esto, el emperador divertido y enérgico no había desaparecido por completo. A pesar de su mala reputación, Calígula también hizo cosas buenas. Extendió la red de acueductos de Roma, llevando agua potable a muchas partes de la ciudad. Hizo construir nuevos puertos, abriendo las puertas a más comercio y riqueza. También se ocupó de restablecer el derecho a la apelación y de hacer reformas fiscales. Por un tiempo,
parecía que el infierno de Tiberio había quedado atrás y Roma estaba entrando en una era dorada de emperadores benevolentes. A medida que avanzaba el año 37 después de Cristo, las personas se atrevieron a esperar que tal vez esto era todo. Quizás Tiberio había sido un caso aislado y todos los emperadores serían geniales a partir de ahora. Sí, claro. Ese octubre, Calígula de repente cayó enfermo. Es posible que haya sido envenenado. En cualquier caso, pasó la mayor parte de un mes flotando en el umbral entre la vida y la muerte. La gente de Roma estaba consternada. No podían perder a su nuevo y brillante emperador. Había llanto en las calles. En el Senado, los senadores tomaron votos de fidelidad al emperador, prometiendo dar sus vidas por él. Poco después de recuperarse, Calígula invitó a los senadores que habían rezado por su vida a visitarlo. Allí, les agradeció por pedirle a Júpiter que los llevara en su lugar. Luego preguntó cuándo lo harían. No existen registros de la conversación que siguió, pero probablemente fue algo así, ¿Vuestra Alteza? Preguntaron los senadores, confundidos. Ya saben. Eso. Respondió Calígula. Pediste a los dioses que te dejaran morir para que yo pueda vivir. Bueno, estoy vivo. Así que repito. ¿Cuándo vas a morir? La mayoría probablemente se sintió aliviada cuando Calígula eligió no matarlos en ese momento. Pero eso no detendría lo que estaba por venir. El reinado de la perversión a lo largo de todo esto, el emperador divertido y enérgico no había desaparecido por completo. A pesar de su mala reputación, Calígula también hizo cosas buenas.